Vamos a iniciar con nuestro nuevo tema que sería el 11.2, cuyo título es Vectores en el espacio. Para poder comenzar con este tema, vamos a dibujar el eje en 3 dimensiones. Hay 2 tendencias a hacerlo. Una tendencia es la que voy a mostrar aquí. Aquí tenemos el eje Y. Perpendicular a él tendríamos el eje Z. Y si YZ estuviera en el plano, el eje X sería perpendicular al plano. Pero eso no lo puedo dibujar aquí más que haciendo una forma de perspectiva para dar esa idea. A este se le conoce como el sistema derecho. A veces, dependiendo de lo que uno quiera dibujar, usa indistintivamente el derecho o el izquierdo. Ahora el software de GeoGebra usa el el izquierdo. Siempre hace el eje Y igual, el eje Z también, pero el eje X lo hace como que entrara a la pantalla, siempre perpendicular, o que saliera, como usted, más bien dicho, como saliera. Entonces el eje X lo hace hacia afuera. ¿En dónde? No importa realmente, lo importante es que es la perspectiva, que así va. Salud. No todos llevan, cálculo, ¿verdad? Los que llevan ahorita álgebra, no todos llevan cálculo, sí, todos. Sí, sí. Solo usted no, ok. Es que fíjense que les revisé su tarea, pero de plano que yo pude haber cometido algún error en la orientación. Muchos sí hicieron la primera parte, que era por sustitución trigonométrica. Entonces se las quiere volver para que tengan tiempo de enriquecerlo. Pero otros siempre vuelven a usar fórmula. La idea es no usar fórmula, sino demostrar la fórmula que sea. Digamos, sale la secante, a mí me sale la secante cúbica, pero a alguien le salió la cosecante cúbica. Eso va a depender cómo hizo su triángulo de sustitución trigonométrica. Eso no va a afectar en nada. Pero de ahí que demostrar la de la secante cúbica o cosecante cúbica. No usar la fórmula que tiene el libro, porque también el libro tiene una fórmula. Lo que yo quiero es que ustedes practiquen y que lo hagan. Entonces, para poder encontrar la secante cúbica, primero tienen que demostrar la de la secante. ¿Cuánto es la integral de la secante? Esa en 3-4 líneas nomás se demuestra. Yo se lo voy a devolver, no es que esté malo, sino que solo les hago la observación que por favor la demuestre. Y me lo regresan. Si quieren, me la regresan con esta hoja para que a mí me quede constante. Yo les apunté quienes me entregaron, pero no les he puesto nota. ¿Estamos? Entonces, perdonen que lo haga ahorita, pero es para ahorrar un poquito de tiempo. Porque si no está llevando ahorita cálculo y no se entera, entonces el jueves le tengo que volver a decir lo mismo. Para que no haya problema con nadie. Y entonces agarren de ustedes y lo traen para el próximo lunes. No para este jueves, sino para el lunes. Y si le pueden decir a sus compañeros, les avisan. Si alguien se quiere quedar con la tarea de alguien para entregársela, yo le agradecería mucho. ¿Ok? ¿Usted lo sabe suyo? No la voy a terminar. Ok. Bien, entonces regresemos al orden, ¿verdad? Y vamos a seguir con álgebra. Aquí es importante que usted ubique esquemáticamente 3 planos. Por ejemplo, este de acá. Lo voy a dibujar dando siempre ¿cómo se dice? La intuición de la perspectiva. Muy amable, gracias. Que sí solo están en cálculo. Sí, ¿verdad? Sí, gracias.
Michelle y Evelyn, ok. Entonces, a la hora de dibujar aquí la recta, perdón, el plano, este sería ¿qué plano? ¿Sí? ¿Lo logra usted identificar? ¿Qué plano sería ese? XZ. Este sería el plano XZ. Y así, más o menos en forma similar, la idea de dibujarlo es para que usted lo pueda interpretar. Lo puede hacer más grande, por supuesto. Y este sería el plano YZ. Y el de abajo, pero vea cómo lo va a dibujar, como que ni pareciera plano, pero sí es plano. Más o menos por ahí. El más o menos es porque no he medido las unidades, pero no me interesa. Y este que sería el plano XY. Esos tres planos forman lo que se llama un octante. Ese sería el primer octante. El que está atrás del plano YZ sería el segundo, después a la mano izquierda el tercero, y siempre a mano izquierda, pero del XZ sería el cuarto. Y los otros 4 octantes están en la parte de abajo. ¿Ok? Lo primero que hay que explicar es cómo se dibuja un punto. Yo normalmente utilizo el sistema derecho. A mí se me hace un poco más fácil cuando yo dibujo. Y veamos entonces un ejemplo. El ejemplo sería dibujar, y siempre debemos de empezar por el punto. La gran diferencia con lo que ya vimos es que este va a tener tres componentes. En este caso la primera es 1, menos 2 y 3, al cual incluso le podemos llamar, digamos, el vector U. Entonces, si hacemos nuestros ejes, pero el derecho, entonces ya sabemos que por aquí vamos a tener las Y, aquí perpendicular vamos a tener la Z, y en la forma de una tercera dimensión tendríamos la X. Es imposible dibujar en un plano algo que es de 3 cosas. Uno lo que hace es como engañar a la vista. Pero en el caso del punto 1, menos 2, 3, le marcamos una unidad. Vea que las unidades en el eje X las voy a marcar de acuerdo a la cuadrícula. O sea que voy a marcar aquí una unidad y aquí otra. Y cuando yo marque, le voy a hacer un pedacito de línea que es paralelo al eje Y, así como lo estoy haciendo ahorita con ese color anaranjado. Entonces ahí llevamos una unidad que es el punto 1 para la X, que vale 1. Para la Y, como vale menos 2, le vamos a necesitar poner hacia el lado izquierdo. Pero para eso voy a dibujar una línea. Primero la voy a hacer corrida. La intención es que esta línea es paralela al eje Y. Y la voy a poner punteada para que me dé la perspectiva, que es una línea de ayuda, de apoyo. Lo que hice fue trazar una línea paralela al eje Y. Ese es el objetivo. ¿Y dónde la pasé? Exactamente por la primera componente, que es X igual a 1. Y entonces ahora voy a dibujar 2 cuadritos a la izquierda. Lo voy a seguir haciendo con el color anaranjado. Aquí tendría menos 1 y aquí tendría menos 2. Si hubiera querido positivo, entonces lo hubiera hecho a la derecha de la línea del eje X. Con eso prácticamente ya tengo el punto 1 menos 2, pero en el plano XY. El plano XY, a pesar que yo solo dibujé una parte, era todo. O sea, es cierto, yo aquí solo dibujé una parte, pero el plano XY se proyecta en todo esto para acá, todo esto para atrás y todo lo de aquí para atrás también. Pero la idea de dibujarlo así es para más o menos tener la idea. Entonces ahora solo ya localicé entonces el 1, el menos 2, y me toca localizar 3 unidades. Para localizar las 3 unidades donde me quedé, voy a trazar otra línea auxiliar. Primero la voy a hacer corrida. Aquí me quedé. La exageré un poco. Pero ahora le voy a hacer quitarle pedacitos. Está bien aquí.
Y después voy a contar 3 cuadritos para arriba donde yo me quedé. Yo me había quedado en esta parte de acá. Aquí venía yo. Entonces ahora cuento 3 cuadritos para arriba. 1, 2 y 3. Exactamente el último que acabo de escribir es el punto 1, menos 2, 3. Y ahora un vector o un eje o un segmento de recta dirigido que vaya desde el origen hasta ese punto. Como es un segmento dirigido, tiene flecha. Y ese sería también lo que le pusimos de nombre vector U. Es lo primero que debemos aprender a hacer, cómo se ponen los puntos en R3. Creo que ese ejemplo es suficiente. Y en el libro aparece ya de inicio un teorema. Por cierto, que le llama el teorema 1. ¿Y de qué trata este teorema 1? Dice, sean, digamos, el punto P que tiene coordenada X1, Y1 y Z1, 3 números. Y otro punto Q que tiene coordenadas X2, Y2 y Z2. Entonces, como son 2 puntos, nosotros podemos dibujar como lo hicimos antes en 2 dimensiones. Entonces, el segmento dirigido que va de P a Q, que después le podemos poner como el vector V. Le voy a poner V para no confundirlo con el vector U que está arriba, porque si le pongo otra vez U, entonces pueden pensar que es el mismo, y no es el mismo. Entonces, ese vector V, para poder encontrar sus coordenadas, vamos a restar las coordenadas correspondientes. O sea, vamos a restar X2 menos X1, como un numérico, es un valor numérico. Un Y2 menos un Y1 y un Z2 menos Z1. Tal vez lo que aquí es importante es encontrar la idea que hicimos en R2, porque todo lo que pasa en R3 es prácticamente lo mismo que R2. Entonces, en R2 vimos que este era un vector, ¿qué tipo? ¿Cómo se llamaba este tipo de vector? Menos mal que no hubo corto. ¿Cómo se llama ese vector? ¿Es un vector? No. Es un vector origen. ¿Por qué se llama vector origen? Porque su punto inicial parte del origen. En cambio, en el teorema 1 nos están hablando de un vector flecha. ¿Y por qué nos están hablando de un vector flecha? Porque es un segmento dirigido entre 2 puntos. Se supone que aquí ninguno de los dos es el origen, pues. Esquemáticamente lo voy a dibujar así para que me agarre la idea. Digamos que aquí quedara P y que por aquí quedara Q. Entonces el segmento dirigido, como va de P a Q, sería este vector. Ay, hijo de la grandela, no tengo corriente, dice. Y no traje el cargador. Bueno, ojalá que me aguante un poco más. Ese sería el vector que va de P a Q y sería el vector V. ¿Qué otra cosa característica tiene? Que si este es el punto P, yo puedo dibujar un vector P que va del origen a donde está el punto P. Este sería el vector P. Y aquí puedo dibujar un vector Q que va del origen al punto Q. Y aquí podemos armar nuestra ecuación vectorial. ¿Quién me dicta cómo sería la ecuación vectorial con esos 3 vectores? Siempre comience donde haya uno que al final de él está el inicio de otro. Eso fue lo que vimos en la suma de vectores. Ese es el concepto que debe prevalecer. No es necesario hacer el paralelogramo, sino que hacemos el método 2, que es el de adición de vectores. Por lo tanto, ¿quién está con quién? ¿Quién va con quién? P
¿Más quién? Más V. P más V igual al vector Q. Esa es nuestra ecuación vectorial. Entonces, en la magnitud del vector V, la diferencia con R2 va a ser que va a ser la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 también al cuadrado más z2 menos z1 que también está elevado al cuadrado. Y todo eso sería la raíz cuadrada. La suma de vectores, si yo voy a sumar un vector U que tiene coordenadas x1, y1 y z1 con un vector V que tiene coordenadas x2, y2 y z2, funciona muy similar. A R2 simplemente vamos a sumar sus respectivas coordenadas, x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Y el producto por un escalar funcionaría que si yo tengo mi vector U con coordenadas x1, y1 y z1, entonces si alfa es el escalar, tendríamos que el producto de alfa por el vector U sería el producto de cada escalar por cada componente, alfa x1, alfa y1 y alfa z1. También podríamos encontrar un vector unitario Es muy bueno y aprender que un vector unitario puede ser, siempre va a querer la dirección del vector que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si yo quiero un vector unitario en la dirección de U, del último U que les di, entonces nos va a quedar que voy a dividir el vector U dentro de su magnitud. Primero sería bueno calcular la magnitud de U, que en este ejemplo sería la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1. Vea que el vector U es un vector origen. En el vector origen no tengo que hacer diferencia de componentes. Y por lo tanto, el vector unitario, que le podemos llamar muy bien el vector V, nos va a quedar entonces x1, y1, z1, y eso multiplicado, que sería lo mismo que dividir entre la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. El resultado final de eso nos debiera de dar siempre un vector x1 sobre la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado, y1 también dividido entre lo mismo, y la última sería la z1 dividido entre la misma raíz. Y ahí cerraríamos el vector. Para la dirección de cómo se llama del vector ya no se hace igual que R2. Es una de las pequeñas diferencias. Pues entonces, ¿cómo se hace? Agarremos nuestra representación en 3 dimensiones, teniendo aquí la componente Y o el eje Y, aquí el eje Z, salud, y aquí el eje X.
Y si tuviéramos este vector, digamos que fuera el vector U. Entonces calculamos tres ángulos. Un ángulo que forme entre el eje X y el vector, que se conoce como el ángulo alfa. Un ángulo que forme entre el eje Y y el vector, que se conoce como beta. Y un último ángulo entre el eje Z y el vector U, que se conoce como la letra gamma. Entonces, si el vector U tiene coordenadas X1, Y1 y Z1, o sea, un vector origen, entonces el coseno de alfa, o sea, el coseno del primer ángulo, es igual a X1 sobre la magnitud del vector U. Solo la voy a dejar como magnitud para no poner la raíz cuadrada y todo lo que ya sabemos. Y el coseno de beta va a ser igual a Y1 sobre la magnitud de ese vector U. Y por último, el coseno de gamma igual a Z1 dividido entre la magnitud del vector U. A esto se le conoce como los cosenos directores. Es decir, la dirección de un vector de R3, es decir, los valores de alfa, beta y gamma. Esa va a ser su dirección. Pongamos un ejemplo. Encuentre los cosenos directores del vector, digamos que fuera el vector U, dado por sus componentes menos 2, menos 3 y 5. La solución partiría de encontrar primero la magnitud del vector. Vamos a ver el por qué. La magnitud del vector U sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. En este caso, la magnitud del vector U me queda la raíz de 4 más 9 más 25. Y esa suma nos va a dar 38. Aquí no es necesario encontrar la raíz de 38, se puede dejar indicada. Y ahora vamos a encontrar un vector B que tenga o que nos dé un vector unitario en la dirección de U. Entonces vamos a dividir menos 2, menos 3 y 5 dentro de la raíz de 38. Ese vector unitario nos quedaría como menos 2 sobre la raíz de 38, menos 3 sobre la raíz de 38, y el último sería 5 sobre la raíz de 38. Como ese ya es un vector unitario, entonces diremos que el coseno del primer ángulo, que es beta, va a ser menos 2 sobre la raíz de 38. Bueno, eso creo que le había llamado alfa. La beta sería el segundo. Sería alfa acá. El coseno de beta sería igual a menos 3 sobre la raíz de 38. Y el último tendríamos el coseno de gamma, que es igual a 5 sobre la raíz de 38. Pero el coseno no tiene problema con su signo. Si es negativo, no va a quedar el ángulo en el segundo cuadrante. Entonces, si nosotros despejamos de acá, obtendríamos que alfa es igual al coseno menos 1 de menos 2 sobre la raíz de 38, y eso nos daría que es igual a 1.9, aproximadamente 1.9 radianes.
Trabájelo por favor en radianes. Beta va a ser el coseno menos 1 de menos 3 sobre la raíz de 38. Y eso aproximadamente nos va a dar 2.08 radianes. Y gamma, pues no es más que el coseno menos 1 de 5 sobre la raíz de 38. Por favor, compruebe todos los resultados para agregar conocimiento. 0.62 radianes. Y ahora vamos a ver un teorema que también está ahí en el libro, que es el teorema 2. Que dice que si phi es el ángulo positivo más pequeño entre dos vectores, digamos U y B, o U y V, como quiera decirlo, por favor, ambos diferentes de 0, del vector 0, se tiene que el ángulo phi va a ser igual, que es el ángulo entre los dos vectores, al coseno menos 1 de U punto B, dividido entre la magnitud de U por la magnitud de B. Aquí falta aclarar el teorema que es U punto B. Si U es igual a X1, Y1 y Z1, y V es igual a X2, Y2 y Z2, entonces el producto punto de U con B es igual a X1 por X2 más Y1 por Y2 más Z1 por Z2. Como puede observar, eso es un número. Vamos a ver un par de conceptos más y después podemos hacer un ejercicio. Vamos a definir lo que son los vectores paralelos. El símbolo de paralelismo es este. Son dos líneas que dan la impresión de que son paralelas. Y entonces, para referirse a dos vectores, diríamos que el vector U es paralelo a B. Ese puede ser un cuestionamiento, o sea, puede ser una pregunta. Y en efecto lo es. Para poderla contestar hay dos opciones, cualquiera de ellas. No necesariamente tienen que comprobar las dos. Con una de las dos que compruebe, ahí se queda. Entonces, la primera es que el ángulo entre ambos vectores, digamos el ángulo phi, debe ser igual a 0 radianes, o en su defecto, phi debe ser igual a 180 grados. Bueno, vamos a poner mejor pi radianes. Hemos estado trabajando con radianes. Usted calcule el ángulo y si le da cualquiera de esos dos valores, ya 0 a 0 o pi radianes, esos dos vectores serían paralelos. Pero la otra forma que vamos a usar mucho en álgebra lineal es que uno es paralelo con el otro. Y el paralelismo se mide por el producto por un escalar. Si el vector U es el producto por un escalar de K con B, nos da el mismo resultado, entonces U y B son paralelos. También se menciona como U es un múltiplo de V. Es otra manera de redactarlo. Y luego tendríamos los vectores ortogonales. El símbolo de ortogonalidad es una línea con otra, solo que en forma que
una T, que se está viendo que son perpendiculares en la representación. Entonces aquí nos pueden preguntar cómo es U perpendicular a B. Entonces también hay dos opciones, cualquiera de ellas que se cumpla suficiente. También habla del ángulo, el ángulo de phi es igual a pi medios en radianes, o también nos puede dar que phi es igual a 3 pi medios. Cualquiera de las dos es correcta. Y la otra, inciso B, que el producto punto de U con B nos da exactamente 0, pero 0 número, no vector. Muy bien, vamos a revisar el teorema 4. Revisar porque yo no lo voy a demostrar, pero sí sería bueno que usted, cuando tenga tiempo, le eche una ojeada, porque el revisar las demostraciones le da a uno bastante concepto también. Teorema 4 dice, sea B o V un vector diferente de 0 coma, entonces para cualquier otro vector U tendremos que ahí existe un vector W de tal manera que es igual al vector U menos el producto punto de U con B dividido entre la magnitud de B, y eso multiplicado por el vector unitario en la dirección de V, o sea, el vector B dividido entre el vector B, la magnitud de él. Hay una definición que en el libro aparece con un número, definición 3. Y la definición 3 dice que si el vector U es diferente o es igual al vector 0, pero el vector V fuera diferente del vector 0, o sea, cuando U sea igual al vector 0 y el vector V sea diferente del vector 0, ellos definen, es una definición que la proyección, voy a escribirlo primero matemáticamente y luego con letras, la proyección ortogonal de U en la dirección de B es importante que se aprenda esto que estoy escribiendo yo. Ahí se lee la proyección ortogonal del vector U en la dirección de V. Y como U se hizo 0 y olvidándonos un ratito del signo, nos va a quedar todos estos productos. Por lo tanto, esto va a ser igual. Esto va a ser igual a U punto B dividido entre la magnitud de B, y eso multiplicado por B sobre la magnitud de B. Antes de hacer un ejemplo numérico, me gustaría representarlo geométricamente esta última definición. Voy a hacer el siguiente esquema. Digamos que voy a agarrar aquí el vector U. No importa que lo haga en R2 como lo estoy tratando de hacer en la pizarra. Lo mismo funciona en R3. Lo único que uno hace, busca un plano que contenga, digamos, al vector U
y digamos que tuviera el vector V. Pero voy a cambiar aquí un poco, voy a poner aquí mejor el vector V. Y el vector U por estrategia, y le explico luego por qué. Y voy a dibujar, digamos que aquí el vector U. Para encontrar la proyección es muy sencillo. Primero, siempre debe tener que coincidan los dos puntos iniciales. O sea, el punto inicial de U debe coincidir con el punto inicial de V. Una vez que tengamos eso, entonces trazamos una línea perpendicular una línea auxiliar vea que esa línea es perpendicular, llamémosle L, esa línea es perpendicular al vector V. Eso tiene que ser obligadamente así, gráficamente. Como es una línea auxiliar, pues le voy a poner los famosos puntitos, ya la voy a ir cortando pedacitos para que me quede así punteada, porque ese no tiene líneas punteadas directamente, otros software sí tienen. Y nos damos cuenta que aquí hay una pequeña intersección que estaría acá. Este va a ser clave. Es que lo primero que hacemos, trazamos una línea perpendicular en el punto final de U, mucho cuidado. Recuerde que U tiene punto inicial y tiene su punto final. Entonces, por el punto final trazamos una línea que sea perpendicular ¿a quién? Queremos que sea perpendicular a V. El V es el que nos está diciendo en la dirección D. Vea que aquí tenemos la dirección de B, porque este es un vector unitario, lo que está a mano derecha. ¿Cierto o no? Ok. Una vez que ya hemos hecho eso, entonces podemos poner el siguiente vector, que va a representar la verdadera proyección. Ese vector va a nacer del punto inicial de ambos hasta ese punto que la tocó. Esa línea que tracé perpendicular, ¿se recuerda de ella? Ese va a ser el vector proyección de U en la dirección de V. Si el vector U y el vector V fueran de R3, entonces usted busca un plano que contenga los dos. O sea, garantizar que U y V son coplanares, o sea, que estén en un plano. Entonces, yo usé la figura más simple, que es usar R2. ¿Qué plano más mejor que R2? Pues ni modo, el R2. Más fácil de entender. Sin embargo, aquí muchos alumnos se hacen bolas y veamos por qué. Veamos una aplicación. Supongamos que el vector V estuviera acá. Y supongamos que el vector U, ¿el requisito cuál es? ¿Cuál es el requisito? Que los dos vectores que vamos a encontrar en la proyección tienen que tener el mismo punto inicial. Y supongamos que el vector U va a estar por acá. Este es el vector U. Entonces, ¿cuál sería la proyección de U en la dirección de V? El problema que tengo ahorita es que el vector V, ¿sí?, no puedo trazar una línea que sea perpendicular a U y que lo toque a él. Entonces lo que yo hago es que construyo una línea auxiliar que tenga exactamente la misma dirección del vector V. Esta es una línea auxiliar. Ahí está la línea auxiliar. ¿Por qué? Porque ahora voy a trazar una línea que sea perpendicular, que pase por el punto final de U. Ahí estaría esquemáticamente bastante aproximada esa línea, ¿cierto o no? Puntiémosla para que sigamos con la misma
idea. Y entonces donde esté el punto de intersección, que sería acá, y partiendo de los dos puntos iniciales de ambos, desde ahí hasta ese punto que acabo de marcar, va a ser el vector U en la dirección de B. Por lo tanto, aquí acabo de dibujar la proyección ortogonal de U en la dirección de V. Vea que se dice la proyección ortogonal porque yo uso esa línea auxiliar que es perpendicular. ¿Solo esa proyección existe? Sí, cabalmente que sí. Pero yo puedo cambiar U y V a mi entera satisfacción. Claro, no es lo mismo hacer un esquema gráfico que hacer esta fórmula. Por supuesto que la fórmula va a ser mucho más fácil. Pongamos un ejemplo. No sé si hay alguna pregunta de las dos figuras que están ahí, porque yo a veces les pongo como teórica, entre preguntas teóricas de 5 puntos, les dibujo 2 vectores. Claro que yo no se los hago tan fáciles también, ¿va? Para que usted se dé una idea. Yo vengo y le digo, bueno, mire, el vector U está aquí y el vector V está acá. Este es el vector U y este es el vector V. Y para comenzar le digo, encuentre o dibuje la proyección de V en la dirección de U. Le cambié toda la película, ¿va? ¿Me explico? Pero usted, para hacer su representación gráfica, lo que tiene que hacer que es buscar un vector equivalente a este. Ya lo hicimos la primera vez que yo les puse cómo encontrábamos o cómo dibujábamos un vector paralelo al anterior, que tuviera la misma dirección y el mismo sentido, si se los di, y fue el primer ejemplo que yo les puse en dibujo. Entonces usted tiene que dibujar este vector V de este lado, lo más exacto posible. ¿Estamos? Y de ahí empieza a buscar la línea perpendicular al punto final de U, en este caso, perdón, el punto final de B, porque es la proyección de V en la dirección de U. Pero con la fórmula no, en la fórmula es muy sencillo. Veámoslo. Y después nos vamos a GeoGebra para hacerlo ahí y nos ayudamos un poco, ¿ya? Entonces, el ejemplo podría decir, digamos que fuera el vector U, dado por las componentes menos 2, 3, 4, y el vector V, digamos que fuera 1, menos 2, 3. Vamos a hacer dos incisos. Vamos a hacer la proyección ortogonal de U en la dirección de V, que es lo normal. Pero vamos a agregar con color azul la proyección al revés, ortogonal de B en la dirección de U. Y nos vamos a dar un resultado, lo dibujamos y ahí miramos si está bien o no. ¿Cómo? Pues podemos irnos a GeoGebra para confirmarlo. Solo por favor, ahí anoten bien los vectores porque después voy a necesitar que usted me los dicte a mí para poder ir, hacerlo a GeoGebra. Entonces, primero, el inciso A, solución, ¿verdad? Para el inciso A, necesitamos la proyección ortogonal de U en la dirección de V. Esto va a ser igual a U punto B dividido entre la magnitud de B y multiplicado por el vector unitario en la dirección que yo quiero, en este caso que es V. Ya puesta la fórmula, entonces podemos decir que la proyección de U en la dirección de V va a ser igual, y ponemos los vectores. El vector U es menos 2, 3, 4, y el vector V es 1, menos 2, 3. Claro, me hace falta calcular la magnitud del vector B, que sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado. Eso quiere decir que la magnitud del vector B nos quedaría la raíz de 1 más 4 más 9. La raíz de 14. Ese valor voy a escribir dividiendo acá la raíz de 14
Y eso va a quedar multiplicado por el vector v, que es 1 menos 2, 3, pero que también está dividido entre su magnitud, que es la raíz de 14. Aquí, por supuesto, estas dos raíces de 14 las vamos a multiplicar porque son números. Y nos va a quedar 14 simplemente. Sigamos entonces. La proyección de u, proyección ortogonal de u en la dirección de v, va a ser menos 2 por 1 más 3 por menos 2, que es el producto escalar, más 4 por 3. Y todo eso dividido, podemos dejar por el momento aquí la raíz de 14 y después la simplificamos. Y eso multiplicado por 1, menos 2, 3, dividido siempre en la raíz de 14, que ya hacemos que la vamos a simplificar. Lo que pasa es que voy por partes y voy a hacer la suma. Me quedaría primero menos 2, menos 6, más 12, dividido entre la raíz de 14, y eso va a quedar multiplicado por el vector 1, menos 2, 3, por la raíz de 14. Entonces la proyección del vector u en la dirección de v es igual, 6 y 2 sería 8 negativos, más 12 me quedarían 4. 4 sobre la raíz de 14 por 1, menos 2, 3 y la raíz de 14. Aquí podemos hacer algunas operaciones que le pueden servir más adelante a usted, más que todo el orden de hacerlas. Y usted las quiere hacer de otra forma, nunca se preocupe que yo le voy a entender. Aquí puedo poner entonces 4 sobre 14 que multiplica a 1 menos 2, 3. Pero 4 sobre 14 lo puedo simplificar, ¿no? Como sacando mitad. Entonces me quedaría que la proyección de u en la dirección de v sería igual mitad 2 séptimos de 1 menos 2 y 3. Se puede dejar ahí la respuesta. Cuando estemos viendo matrices vamos a ver algunas características o ventajas que tiene dejar el escalar afuera. Pero como ahorita lo que queremos es valores, entonces diremos que la proyección de u en la dirección de v va a ser igual a 2 séptimos, menos 4 séptimos, ya que 2 por 2 es 4, se mantiene el signo negativo, y 3 por 2, 6, 7, 6 séptimos. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la respuesta. Sí. ¿Por qué cambiamos de raíz de 14 a 14? Porque estamos multiplicando. Sí, ya. 6 de 14 al cuadrado, antes se va a la 14. Bien, ahora lo interesante sería, bueno, ¿no será que me equivoqué tal vez en algún paso por ahí? No, porque es normal, o sea, ustedes no, uno debe entender que todos los humanos nos equivocamos, ¿no? Entonces siempre uno debe tener algo que le ayude a ¿cómo se dice?, a corroborar. Yo lo que hacía antes, que no tenía computadora, es volverlo a hacer. Sí, es la única opción que me quedaba. Pero no, nosotros lo vamos a hacer con ustedes ¿cómo se llama? En GeoGebra. Entonces para eso va a ver que no es difícil, ahí es donde uno debe empezar a ver la maravilla que es GeoGebra. Pero ahora sí necesito que usted me dicte los vectores u y v. Y aquí en la primera línea, que sea en esta parte de aquí arriba, voy a escribir exactamente el vector u. Y lo voy a poner así, u igual, a ver si me lo acepta así, porque a veces se me escapan algunas cosas. Y ahora usted me dicta las componentes de él. Menos 2. Excelente, menos 2, 3, 4. Bueno, no veo que lo haga ella. Ah, ¿por qué? Porque le tengo que ir a decir que lo haga en 3 dimensiones, ¿verdad? Ustedes. Entonces, donde esté vista, todos podemos darle donde esté vista. Vayan conmigo, porque si no se quedan atrás y después cuesta más explicarles. Entonces, ahí donde está vista, le decimos que nos muestre la vista gráfica 3D. Y ahí está el vector, mire que está algo paradito el fregado, ¿no? Pero eso no es problema de nosotros. Le vamos a quitar la vista gráfica de 2 para que solo nos quede todo en 3 dimensiones. Y ahora le vamos a dictar el vector v.
le ponemos la V, y ahora le ponemos los valores. ¿Quién me puede dictar, por favor, la componente en X, la Y y la Z? 1, negativo 2, 3 entero, ¿ah? Ahí están. Está un poquito torcido, ¿verdad? No se notaban. Ahí lo que puedo decir yo para saber quién es quién, le voy a decir que me ponga el nombre. Para que me ponga el nombre me voy a propiedades. Trate de hacer todo esto a la par mía, porque si no se queda atrás. No es difícil, ya más o menos lo hemos estado haciendo. Me voy a propiedades y como estoy señalando el vector U, ahí está el vector U. Entonces aquí abajo, aquí en la parte de abajo, le vamos a poner que ponga la etiqueta. Es decir, ponga la etiqueta visible y con el nombre estaría bien. Le vamos a dar cerrar a ver si lo pone. No me hace caso. Bien, lo puso, pero está muy chiquito el bandido. Yo lo alcanzo a ver que está por acá. No sé si ese sea. No. Creo que no lo puso. Voy a volverle a decir que lo haga. Vamos a poner con el V, propiedades, etiqueta visible, nombre, le vamos a poner nombre y valor. Si lo pone muy a la esquina es lo que pasa. Pero ahorita le puse nombre y valor. Ahí está. Este sería el vector V. Y ahora le voy a decir que me escriba igual el vector U. Me voy a propiedades. Ahí arriba dice U, etiqueta, solo voy a cambiar aquí que me ponga nombre y valor para que yo me quede tranquilo también. Y pareciera ser que ese es este que está aquí abajo. Ahí más o menos se ven. Ahí lo puede mover usted a su entera satisfacción para ver cómo lo mira mejor. Vea que ahí tengo exactamente el dibujo de la mano derecha. La X está saliendo, la Y está a un lado y la Z para arriba. Ahora le vamos a decir que nos haga la proyección de U en la dirección de B. Para poder decirle que nos haga la proyección, le vamos a dictar la fórmula. ¿Y cómo decía la fórmula? La fórmula decía U. Vamos a ponerle por, a ver si nos entiende este por. B, U punto B, dividido pero no me gusta así, le vamos a tener que poner paréntesis. Vamos a hacerlo otra vez para que me quede bonito y ustedes me entiendan más. Ok, vamos a volver a poner, le vamos a poner paréntesis y aquí arriba le voy a poner U punto B, U producto le voy a poner a ella, creo que sí lo entiende, U punto B. ¿Estamos? Ahora le vamos a poner dividido. Ahí está, vea cómo lo puso muy bien. Pero no sé cómo ponerle la magnitud de B. Voy a intentar, porque no estoy seguro que lo haga, con el valor absoluto, pero no lo veo. Fíjese que ese no es valor, sino que ese es para que ingrese un número. O sea, no es el valor absoluto. Pero si quiere, probamos, pero probemos, porque no perdemos nada con probar. Si no lo hace, pues parece que sí, usted lo felicito. Excelente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cociente de B dentro de la magnitud de B. ¿Es correcto eso? Es lo que nos toca. Entonces le ponemos por. Y ahora le ponemos entonces la letra V y la división dentro de la magnitud de V. Ya que él lo aceptó, qué buenísimo, ¿no? Ahí se echó un 100. Ahora miremos, calculemos lo que nosotros hicimos para comparar. Tiene que hacer el cociente dentro de 14, que me recuerdo que quedaba, o 7 creo que quedaba.
¿Ya lo hicieron? Solo agarren una componente y ahí sabemos si está bueno o no. ¿Cuánto habíamos dicho nosotros que era el resultado? ¿2 dividido entre 7 cuánto les da? 0. ¿0 cuánto? ¿Por qué no me dice sí está bueno, ingeniero? Y menos 4 sobre 100 le da menos .5714 y el último 6 séptimos le da .8571. ¿Quedamos claros? Ok, siempre les dejo yo la hojita de GeoGebra para que ustedes lo practiquen en su casa. Recuerda que si no trabaja en GeoGebra no va a perder ni ganar el curso, eso ya lo advertí desde el primer día de clases. Pero si usted da clases sí es prudente que sepa GeoGebra porque le ayuda bastante. Mire todo lo que me ahorró a mí, olvídese. Guardemos la hoja entonces. Todo lo que hice es cuestión mía. En cambio en OneNote pues es mucho más fácil porque solo le tomo una fotografía y lo voy a pegar. Lo voy a pegar aquí a mano derecha, que me parece que quedaría muy bonito. Aquí a la mano derecha de lo que hicimos. Pero no me quiere hacer caso. No quiere. Ok, ahí les va a quedar y ustedes lo revisan, especialmente todo lo que hicimos en el lado izquierdo, ¿no? No sé quiénes lo lograron aquí dentro de la clase. El hacerlo aquí pues tiene la ventaja que va a la par mía, ¿no? Excelente, está hasta más bonito de salir usted. Bien, vamos a dejar nuestra clase aquí.